Ahora conversamos, señores, en exclusiva con el candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Rafael Paz. Bienvenidos a una nueva mañana, Paz. Saludos, qué placer estar aquí con ustedes y un saludo a mi amiga Colombia Alcántara y a todo este equipo maravilloso que todos los días hace un gran trabajo de cara a no solo al proceso de comunicación, sino a la democracia. Gracias. Rafa, te quiero hacer yo estoy muy consciente de tu historial político, pero también de tu historial como persona, como ser humano. Y quiero apuntar a eso en la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué nos jugamos como dominicanos en las próximas elecciones? Mira, yo creo que las próximas elecciones son determinantes en dos grandes direcciones. Primero, en la parte institucional, en lo que tiene que ver con la democracia, el contrapeso político. Habrá que elegir jueces de la Suprema Corte de Justicia, jueces del Tribunal Constitucional, pero además instituciones claves como el Defensor del Pueblo, y garantizar que el Congreso comience a jugar un rol esencial que está marcado en la Constitución, pero en el cual se ha rezagado a lo largo del tiempo, quizás por culpa de la cultura política dominicana, que es ese rol de fiscalización, de control, que es el que asegura que la transparencia se convierta en un eje transversal del Estado. No basta la voluntad, por ejemplo, de un presidente de la República para que las instituciones sean transparentes. Dicen que el ser humano es bueno por naturaleza, pero supervisado es mejor. Por eso, cuando se formuló el modelo republicano, en sus orígenes, ¿verdad?, que encuentran su máxima expresión en la Constitución o en el establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos, el elemento central en el que se concentraron los arquitectos de este modelo político fue el de los pesos y contrapesos. Partiendo de aquella verdad que planteaba el constitucionalista alemán Carl Schmitt, que decía que solo el poder controla el poder. Entonces, el Congreso está llamado a jugar un rol importante para asegurar que los fondos que aportan los dominicanos a través de impuestos y que administra el Estado se utilicen de manera correcta y cumplan los fines sociales para los cuales han sido establecidos y lo que esperan los dominicanos: servicios públicos de más calidad, un Estado que le dé protección y los asegure en las calles y en todos los espacios, pero también un Estado moderno, tecnológico, que pueda cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Rafa, dentro de tus propuestas para el Congreso, hay una cosa, yo hablé con César Fernández acá, y es el tema de los quórum. Me llama la atención que en República Dominicana, por ejemplo, dice, bueno, es que como yo tengo mayoría, simplemente para el presidente, para el Ejecutivo, el que sea, Abinader o el que esté arriba. Es un trámite aprobar un préstamo y puede endeudar el país no por 40, sino por 100 mil millones de dólares. El tema de los quórum para la aprobación de préstamos, ¿no sería bueno darle una mirada? ¿Qué te pasa a ti en general con el tema de los quórum como lo tenemos establecido hoy en la República Dominicana? Mira, esa pregunta es excelente porque me permite entrar en la segunda dimensión de lo que está en juego en los próximos 4 años. Te hablé de la parte institucional, pero está la parte económica también. República Dominicana, por efecto de las decisiones que se han tomado, ya se perfila, por ejemplo, tú escuchas al director de presupuesto diciendo que se requieren más recursos. Una reforma fiscal. Claro, el gobierno está planteando una reforma fiscal, que tan pronto, digamos, si este presidente se reeligiera, estaría motivado a hacer. Por eso él le dedicó tan poco tiempo en el discurso a hablar de la deuda pública, por ejemplo. Y le dedicó menos de 1 minuto, porque no quiere referirse a ese tema, porque tendría que transparentar la decisión del gobierno de abrir un proceso de reforma fiscal. Entonces, el Congreso tiene un rol de evitar que los motores y las palancas del crecimiento económico de la República Dominicana y, sobre todo, la clase media dominicana y quienes aportan al desarrollo nacional sean aplastados por el peso de nuevos impuestos que puedan afectar no solo nuestros sectores productivos, sino a nuestras familias. Entonces, como congresista, y lo he dicho y lo reitero hoy aquí, yo seré una muralla en contra de todo intento por afectar la productividad en la República Dominicana y a las familias de una forma tal que promueva el dispendio del gobierno. El presidente Abinader llegó a
este primer cuatrenio con la promesa de que iba a eficientizar el Estado, a reducir 57 instituciones públicas, fue parte de su programa de gobierno, y que iba a reducir el gasto. Ahora lo que ha hecho es aumentar el gasto público y aumentar la cantidad de instituciones. Entonces, nosotros estaremos ahí, al lado del pueblo, para evitar que esta línea que se ha tomado termine afectándole más allá de lo que ha ocurrido en estos 4 años. Paz, tú has sido un emprendedor y ahora que estás postulándote para diputado, ¿cuáles son, por ejemplo, aquí hay una de las principales preocupaciones, obstáculos que impiden que los emprendedores puedan avanzar, puedan fortalecer sus emprendimientos, sus ideas, que es la presión fiscal o la presión tributaria a través de la DGI, que te mete el guante, te mete mano y no tiene piedad con nadie ni con los emprendedores? Este proyecto, por ejemplo, es ejemplo de eso. Pero, ¿cuáles son tus propuestas en caso de llegar a ser diputado para defender, para sacar la cara, para alzar la voz en favor de esos emprendedores de la República Dominicana y particularmente del Distrito Nacional? Mira, nosotros como director de competitividad lideramos la batida más grande contra la burocracia que se ha desarrollado en la República Dominicana bajo un programa que se llama RD más Simple, o que se llamó RD más Simple, y que este gobierno transformó en burocracia cero. En aquel momento hicimos un diagnóstico e identificamos más de 1.800 trámites cuyo costo social, el costo que implicaba para ser realizados por todos los ciudadanos que anualmente hacían esos trámites, eran más de 197.000 millones de pesos en 42 instituciones del Estado. Estamos hablando de un 5.6% del Producto Interno Bruto en aquella época. Estoy hablando no del pago de tasas por esos servicios, sino del papeleo. Solo el papeleo tenía ese costo para la economía dominicana. Lo que pudimos identificar es que somos una economía altamente burocrática, donde hay que pedir permisos y licencias que se tardan días, meses, y para los cuales hay que hacer una cantidad de pasos extraordinarios, y eso termina matando el espíritu emprendedor en muchísimas personas y estimulando uno de los problemas de nuestra economía, que es la informalidad. Aquí hay trámites que duran 5 años, señores. 5 años hacer un trámite. Entonces, ahí fijamos una meta de reducir ese costo a la mitad. Lamentablemente no ha podido avanzar en la medida que lo fijamos porque vino la transición de gobierno, pero es una tarea pendiente, y dentro de nuestra propuesta está modificar la ley de burocracia cero para quitarle el liderazgo del tema al Ministerio de la Burocracia Nacional, porque el proyecto que finalmente se mandó al Congreso, que fue una modificación de lo que nosotros sometimos, le dio el cuidado del queso al ratón. Es decir, le entregó la lucha contra la burocracia al ministerio más burocrático de la República Dominicana, al Ministerio de Administración Pública. En todos los países donde la lucha contra la burocracia ha funcionado, quien lidera la iniciativa es el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque como el Ministerio de Hacienda normalmente quiere cobrar impuestos, su manera de estimular el dinamismo económico es bajando la burocracia, es reduciendo los trámites gubernamentales para que se produzcan las transacciones, se produzcan las inversiones, y hacer más simple el proceso, no solo de trámites para licencias y permisos, sino incluso el proceso para el pago de impuestos, que es otro de los problemas de la República Dominicana. No es solo que aquí hay que pagar impuestos altos, sino es que es difícil pagarlo. Hay una cantidad de impuestos hormigas, sí, que constantemente hay que estarlo pagando, pequeñas tasas que te generan multas, te generan situaciones que te hacen que tú necesites un contable para pagar. Pero hay muchos de esos impuestos, Paz, que son administrativos. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Desde el Congreso no hay una modalidad, una manera de que se pueda someter al Poder Ejecutivo o a la DGI o a Hacienda para ir desmontando un poquito eso, que es un obstáculo para los emprendedores. Se necesita modificar el título 1 del Código Tributario, que es el que establece, digamos, las formalidades de pago de impuestos. Se necesita implementar tecnología, utilizar la firma digital, llevar a una plataforma sencilla e inteligente todo el proceso de pago de impuestos, de forma tal que tú puedas escanear tu factura por aquí, que puedas hacer el pago, que se calcule tu pago de impuestos por aquí y no tengas que esperar a fin de mes y contratar un contable para tú hacer el trámite ante la DGI. Hay ejemplos, por ejemplo, México tiene
un sistema muy sencillo de pago de impuestos que permite a los emprendedores poder organizar constantemente sus relaciones con la administración tributaria sin problemas. Vamos a lanzar el programa más exitoso que va a tener la República Dominicana de lucha contra la burocracia para apoyar a los emprendedores. Pero en la circunscripción 1, el principal problema, más allá de estas trabas para los emprendedores, señores, es la educación. Aquí tenemos un problema grave de educación que no existe en otra parte del país con las características que existen aquí. En el país tenemos un problema de calidad educativa. Todo el mundo lo sabe. Pero en la circunscripción 1 tenemos un problema de acceso a la educación. Aquí no hay escuelas. De los 339 centros educativos que hay en el distrito 1503, que es el que coincide con esta circunscripción, solamente 44 son públicos. ¿Ustedes sabían ese detalle? No. Por eso, aunque ustedes quieran, si quisieran poner a sus hijos en una escuela pública, no podrían porque no hay cupo. No hay cupo. Por eso el Ministerio de Educación tuvo que crear un centro de atención de cupos. Pero eso no resuelve el problema. Y construir escuelas en un territorio tan pequeño como este, y con tierra tan costosa, con 1 metro de tierra tan costoso, le tomaría al Estado una inversión enorme y años. Pero el Ministerio de Educación tiene dinero para eso. Nosotros estamos planteando una solución más efectiva, que de hecho es la que utilizan los países que están en los 10 primeros puestos de la prueba PISA. Nosotros estamos proponiendo la creación del cheque educativo anual para los distritos escolares que no pueden proveer ni siquiera el 40% de la educación en el terreno determinado. El tema de la educación aquí es tan grave que mientras el país tiene una canasta básica, por ejemplo, de 45,000 pesos promedio, ¿ustedes saben cuánto es la canasta básica en la circunscripción 1? 79,000 pesos. Esa es la circunscripción de los popis. Es la circunscripción que más impuestos paga del país, contribuye con el 40% de los ingresos del Estado y es la que menos servicios públicos recibe. Aquí no hay ni educación ni salud. Entonces, ese cheque educativo anual, ese voucher que estamos planteando, pero no de 1.500 pesos. Ascendería, de 1.500 pesos. No, imposible. Ascendería a la inversión que hace el Estado en cada estudiante que hoy está en el sector público. Rafael. El Estado en esta circunscripción invierte $3,568 al año en cada estudiante en el sistema público. Yo estoy planteando que se apruebe un cheque para los padres que tienen a cada hijo en un colegio privado, en esta circunscripción, ascendente a ese monto. Estamos hablando de 209,000 pesos, ajustable todos los años. Eso es de justicia. La Constitución establece que el Estado tiene que proveer educación pública, gratuita, de calidad e integral a todos los ciudadanos. Y si usted paga impuestos, usted necesita un retorno de esos impuestos. Y los dos servicios básicos son educación y salud. Esa será nuestra principal lucha durante estos 2 meses y en nuestra gestión como diputado en representación de la circunscripción 1. Rafael, a propósito de la pregunta que hace Vargavila de tus propuestas, acabas de decir que educación y salud son, digamos, que tus temas principales por los que vas a luchar ahora en esta campaña y como legislador, ¿verdad? Me llamó mucho la atención 2 cosas con las que fuiste muy tajante en el debate de los candidatos a diputados del CODES. Hablaste de algo que me llamó mucho la atención, de un instituto para los envejecientes o los de la tercera edad, y también hablaste mucho del tema de que todavía no se ha aprobado el nuevo Código Penal. Primero, cuéntanos un poquito de ese instituto de la tercera edad, y segundo, ¿qué tú planeas hacer, si tienes algún plan, para ponerle presión a que podamos tener este nuevo Código Penal sin el tema de las causales? Mira, el éxito de una sociedad se mide en cómo trata a sus poblaciones vulnerables. Cómo trata a los niños, cómo trata a las personas de tercera edad o los envejecientes, cómo trata a las personas con discapacidades, y cómo trata incluso a aquellos que están afectados de situaciones de salud como las adicciones. Yo quiero un Estado con una cara más humana en la República Dominicana. Y parte de esa tarea es poder crear un régimen de privilegio para aquellas personas que durante toda su vida se fajaron a construir familias, a aportar a las comunidades, a construir el país que tenemos, nuestros envejecientes, nuestras personas de la tercera edad. Hay una ley de protección a la persona envejeciente que en términos prácticos es un poema, con un consejo
de protección a la persona envejeciente con todas las debilidades del mundo. Yo quiero transformar eso en un instituto de la tercera edad que acompañe a nuestros abuelitos con políticas públicas en el ámbito de la alimentación, de la recreación y de la salud. Para que, además de todo, tengamos un verdadero régimen de descuentos que ayude a compensar la pérdida de ingresos que se da cuando tú sales de tu vida productiva. No es justo que una persona en la tercera edad pague el transporte al mismo costo que una persona que está en plenitud. No es justo que no haya un sistema, por ejemplo, de recreación. Tú te vas a Europa y vas que los envejecientes tienen tarifas especiales para el cine, para el teatro. En Estados Unidos. En Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque ese tipo de políticas públicas, sumado al hecho de que ya tú estás pensionado, por ejemplo, que tienes una pérdida de ingresos porque ya las pensiones nunca son, salvo caso de pensiones privilegiadas, ¿verdad? Nunca son equivalentes al 100% de tu salario. Pero el Estado tiene que crear un régimen de reducir el costo para las personas de la tercera edad, sumado a un esfuerzo para lograr mejores pensiones para la gente. Entonces, ese instituto de la tercera edad estaría concentrado en eso. No es una creación de una institución nueva, porque yo no creo que debemos estar proliferando instituciones, sino un enfoque eficaz y humano de la acción del Estado. Rafa, yo quería hacerte una pregunta que se la hacen muchos dominicanos. Fíjate que una de las decepciones que uno tiene a veces en la política es que hay gente que llega con buenos sueños, con buenos proyectos, luego se lo bloquean dentro del Congreso o no lo pueden llegar a fin. ¿Cómo piensas tú luchar contra esta cultura al interior del legislativo de que si eres oposición menos posibilidades tienes? Es decir, ¿cuál es tu plan para poder llevar a cabo tus proyectos, gane quien gane la presidencia? Yo soy especialista derribando bloqueos. Lo he demostrado en el Estado y en el sector privado. ¿Cómo? Lo haremos primero sumando. Yo creo en la acción multipartidista. Hay temas que son del país, que no son de los partidos políticos. Temas como este del Instituto de la Tercera Edad, como una lucha por acceso a educación y por bajar el costo de la vida en la circunscripción 1. Como el Código Penal. El tema como el Código Penal son temas que no son de la agenda partidista, son de la agenda del país. Entonces, tú apoyarás iniciativas que son a favor del país, que no vienen de tu bancada, y tu bancada apoyará iniciativas que son a favor del país, que vienen de otras bancadas. Es el proceso de discusión natural, pero también está la sociedad. Hay temas que interesan a la sociedad y cuando nosotros tengamos que convocar a la sociedad y apelar a la sociedad para que no seamos nosotros desde los partidos, sino desde la acción social, desde la acción cívica, también lo haremos. Por eso estamos construyendo un proyecto legítimo, bien comunicado, de mano con la gente, porque no es Rafael Paz que va a llegar a la Cámara de Diputados. Es una agenda, es una visión que involucra a muchos sectores de la sociedad. Son los padres que van a ser beneficiarios de ese bono educativo de más de 200,000 pesos anuales por cada uno de sus hijos, lo que van a hacer la lucha en el Congreso para que se aprueben. Son las personas de la tercera edad que quieren un mejor régimen de políticas públicas a favor de los envejecientes, lo que van a hacer la lucha porque esto se apruebe. Son los ciudadanos de la circunscripción 1 que entienden que necesitamos 2 hospitales públicos generales, porque aquí no hay emergencias públicas. Todas las emergencias son privadas. O tienes que irte fuera del territorio del Distrito Nacional. Al Marcelino Vélez tienen que ir la gente de los kilómetros para poder atenderse, porque no hay un hospital público general. La gente de los Prados, de los Praditos, del Quisqueya, tienen que irse a la circunscripción 2 a atenderse, porque aquí no hay un hospital público. Entonces nosotros necesitamos inversión del Estado. Aquí se pagan demasiados impuestos, demasiado IPI se paga en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Demasiado impuesto sobre la renta. Somos la economía más formal del país. Los que más pagan impuestos, los que más están registrados en la DGI. Y entonces la inversión en este territorio se ha reducido. Y hay servicios sociales que se necesitan. Y nosotros vamos a luchar por eso. Hablemos de la alianza, Rafa. ¿Qué te parece? Rafael Paz. ¿Estás en paz? Yo siempre estoy en paz. Ten paz. Bueno, muy bien. De la alianza, no se logró concretar como se esperaba, no se logró presentar una alianza robusta con un candidato presidencial unitario que integrara a todas las fuerzas bochistas, en este caso, como se le denominan,
las fuerzas de su líder, Leonel Fernández, que preside la Fuerza del Pueblo y es candidato presidencial, las fuerzas de Danilo Medina, con Abel Martínez, que es el candidato del PLD, y otras fuerzas opositoras al PRM. La fuerza de los partidos, ¿verdad? De los partidos políticos. O de los partidos, pero que van divididos, Claro. cada quien por su lado. En el caso de ustedes, los candidatos a diputados, tú que aspirabas a senador, primero alcalde, después a senador, dos preguntas en una. ¿Cómo lograron convencerte de que te retiraras de la candidatura a senador, apoyaras a Omar y entonces asumiera la candidatura a diputado? Y si está confiado, ¿cuáles son las expectativas de cara al domingo 19 de mayo con una alianza dividida? Y que las encuestas dan al presidente y candidato a la reelección, Luis Abinader, por encima de la alianza. Mira, lo primero que quiero decir es que en este ciclo yo no he planteado aspiraciones a senador. Yo fui candidato a senador del PLD en el 2020. Lo que pasa es que aquí la gente cree que todo el mundo está en política por un cargo. Yo no estoy en política por un cargo. Ni tengo aspiraciones perennes a una posición. Que hicimos una muy buena campaña en el año 2020 que nos colocó en el corazón de los capitalinos y del país y nos hizo una figura no solo en este territorio, sino a nivel nacional, sí es cierto. Pero, como decía Arquímedes, dame un punto donde pueda apalancarme y mover el mundo. De lo que se trata, más que de la aspiración en particular, es de las causas por las que postulas. En esta ocasión, luego de haber sido escogido candidato a alcalde de mi partido, para facilitar la alianza, Te tumbaron. puse la candidatura a disposición del presidente. No, nadie podía tumbarme porque ya yo había sido electo por la dirección política de mi partido. Pero yo creía en la alianza como fórmula de la unidad para poder enfrentar a un PRM que evidentemente se ha fortalecido. Y para oposición dividida no gana elecciones. Entonces, pagamos nuestra cuota de sacrificio voluntaria y como somos uno de los liderazgos con mayor posicionamiento en el Distrito Nacional, el partido decidió que fuéramos candidatos a diputados. Candidatura que estamos ejerciendo con compromiso con la sociedad y para representar a esa sociedad. Al final no importa la posición que tú tengas en la escalera. De lo que se trata es de que tú puedas hacer cosas por la gente. Para eso estamos en política. Yo no necesito un puesto público. Yo tengo 3 años sin un puesto público, incido en el debate nacional. He estado presente todo el tiempo. Ahora, entraré e ingresaré al sistema para promover las reformas que la gente necesita. De eso es que se trata. Yo pienso que a veces esta discusión de los partidos, de que si tal posición, de que si es fulano, mengano, lo que hace es distraer la atención de lo importante. La importante en la política es la agenda de la gente. Que podamos lograr, por ejemplo, que nuestra gente en el Distrito Nacional tenga un mejor sistema de transporte. El presidente está planteando finalmente y nuevamente el monorriel, que lo planteó en su programa de gobierno, que lo anunció en su toma de posesión, que lo volvió a prometer en su primera rendición de cuentas cuando cumplió 1 año, y ahora vuelve y lo promete. Hizo el de Santiago, pero no hizo el de la capital. Y ahora lo plantea en una versión limitada. En la Churchill, desde la Kennedy hasta la Independencia. No, presidente. Nosotros necesitamos ese monorriel que tenga una línea en la Independencia hasta la Luperón para que toda la zona de los kilómetros tenga un sistema de transporte digno que se conecte con el metro de Santo Domingo. Esa es la zona más densa de la circunscripción 1. 27,000 personas por kilómetro cuadrado. En ese corredor habitan más de 140,000 personas. Entonces nosotros necesitamos en ese corredor transporte masivo para poder organizar el tránsito y que no se generen tantos tapones en la movilidad interna de la capital. Rafael, me gustó esa frase que dijiste, oposición dividida no gana elecciones. ¿Por qué entonces Leonel Fernández, Abel Martínez, la frase de Vargas no se toman la pipa de la paz? No se fuma la pipa no se de la fuman paz. la pipa de la paz para poder tener realmente una oposición fuerte y contundente contra el PRM que, para muestra un botón, luego de las municipales vimos la fuerza que tiene actualmente. La alianza se ha ampliado, ya hay 25 candidaturas a senador comunes en territorio, yo creo que eso le da una base importante. Hay un acuerdo de segunda vuelta
Cada partido tiene su identidad y tiene muchas cosas distintas en juego. Entonces, un acuerdo de primera vuelta, lo que hace, o sea, aunque fuera interesante ver una sola candidatura presidencial, en términos prácticos, lo que podría es diluir el esfuerzo de cada organización. Se va a producir un gran esfuerzo de cada una por lograr el mejor posicionamiento posible. El PLD va a tratar de lograr un buen posicionamiento. La Fuerza del Pueblo tratará de arrebatarle el liderazgo al Partido Revolucionario Moderno. Ya veremos, ya veremos. Yo creo que se han sentado las bases importantes para una unidad. Pero es difícil ya en 2 meses. Es dividirse. Siempre ese ha sido el problema. Que la división nunca debió de darse. Debimos mantenernos unidos, porque después que tú decompones el asunto, componerlo siempre da más trabajo. Se ha hecho un gran esfuerzo. Se ha logrado mucho más de lo que se pensaba originalmente. Entonces, vamos a ver el resultado. Nosotros sí trabajaremos aquí en la 1 para que Leonel Fernández tenga la mayor cantidad de votos posible. Y no solo aquí en la 1, en la capital, porque además somos el secretario general de la Fuerza del Pueblo en todo el Distrito Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Paz, por haber estado con nosotros. Te deseamos éxitos. Nosotros como joven queremos que vayan jóvenes como tú y como otros más que están aspirando a representarnos, porque sabemos que van a representar dignamente en esa curva. Así que éxitos y esperamos tenerte por aquí antes del domingo 19 de mayo. Gracias, Margarita.